Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a un capítulo más de investigación en electromovilidad y almacenamiento de energía, programa vinculado entre México Energía que Mueve y el Instituto Politécnico Nacional. Hoy hablaremos del almacenamiento de hidrógeno. Antes de hablar propiamente del almacenamiento de hidrógeno, eh, quise poner esta situación que se encuentra en Europa en cuanto al hidrógeno. ¿Por qué? Porque a finales del 2021, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalaba que el hidrógeno renovable sería clave para la economía climática neutra del futuro. Adicionalmente, los últimos acontecimientos de la guerra de Ucrania han hecho que este gas cobre todavía un mayor protagonismo ante la alta dependencia de la Unión Europea del gas natural ruso, provocando una escalada de precios sin precedentes en los sectores como el de la energía. Por tanto, el hidrógeno limpio se ha convertido en indispensable para reducir tanto las emisiones de carbono como para contribuir a nuestra independencia energética de Rusia. Esto dicho por la Unión Europea. Entonces, se están llevando a cabo en estos momentos trabajos para acelerar la implementación de la tecnología de hidrógeno en la Unión Europea. Este gas sostenible, el hidrógeno, que no genera emisiones si se produce de forma renovable, lo que hablábamos de producir hidrógeno verde con fuentes renovables de energía, será una de las soluciones claves para la descarbonización sectores básicos de la economía como la industria, que consume el 90% del hidrógeno convencional que se produce hoy en el mundo, así como el transporte terrestre, marítimo e incluso el aéreo. Entonces, lo que es propiamente el consumo de hidrógeno en la industria, como el hidrógeno en la movilidad y en la generación propiamente de energía o en el almacenamiento de energía, en Europa se va a detonar más por las situaciones que tienen ahorita de la guerra con Ucrania, por su dependencia que tienen ellos del energético de Rusia. Entonces, quieren acelerar a que en lo corto tiempo estén ellos más usando hidrógeno que gas. En ese tenor es muy importante lo que hablamos en el capítulo 10 de la semana pasada, que es cómo producir y almacenar hidrógeno. Bueno, entonces, ahora en el capítulo anterior, que hablábamos de la movilidad con hidrógeno. El almacenamiento de hidrógeno es el tema de ahorita y recordemos que para generar hidrógeno, la forma más que se espera sea la más proclive a desarrollarse es genero electricidad con una tecnología verde, con celdas fotoeléctricas, con aerogeneradores, con hidroeléctricas, con biomasa, y con esa electricidad que se generó con tecnologías verdes, produzco el hidrógeno verde metiendo la electricidad al agua, generando la hidrólisis. Y este proceso, pues como lo mencionaba en el capítulo anterior, tengo agua, debe haber en esta agua un electrolito que ayude a que se separe más rápidamente el hidrógeno del oxígeno, y la electricidad, al estar en contacto con el agua, va a hacer que en el ánodo se produzca el hidrógeno, queda aquí almacenado el hidrógeno, y en el cátodo queda almacenado el oxígeno. Esto es un experimento que los que hemos sido profesores de química de secundaria, lo hemos hecho. Tercero de secundaria se ve esta reacción y es una de las primeras prácticas que se hacen en el laboratorio de química. Es importante recalcar que hubo una pandemia, que muchos laboratorios en las secundarias ya no están activos y es importante reactivarlos. Y desde ahí, desde la etapa temprana de la secundaria, empezar a hablar de esta tecnología de hidrógeno y que vean cómo es tan sencillo como meter electricidad al agua
y 2 tubos de ensaye. En uno, donde se meta el ánodo, ahí se va a estar teniendo el hidrógeno del gas y en el otro el oxígeno. Y una vez que tenemos gas en el tubo de ensaye del ánodo, que es el hidrógeno, metemos la mano al agua, claro, antes apagamos la fuente de poder y ponemos el dedo en el tubo de ensaye, sacamos el tubo de ensaye, ponemos una chispa, quitamos el dedo del tubo de ensaye y con la chispa se enciende el hidrógeno y hace una pequeña flama y un pequeño pum. Es muy divertida esa práctica de tercero de secundaria. Bueno, pues eso se lleva a escala industrial en procesos de producción de hidrógeno, que aquí en Inversión en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía se titularon unos jóvenes con una idea conceptual de hacer una generadora de hidrógeno de 10 kilowatts, que es la que pensamos establecer en el rancho potosino con electricidad que se está produciendo o que se va a producir de la basura. De esa platicaremos hasta la temporada 2 en el siguiente año, en el 2023. Bueno, entonces, el hidrógeno se puede almacenar en 3 formas diferentes, pues en los 3 principales estados de agregación. El primero es el estado gaseoso, hidrógeno gaseoso, que es comprimido en tanques. El segundo es en hidrógeno líquido, también almacenado en tanques. Y el tercero, el que está metiéndosele más dinero, más tecnología, es el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido. Bueno, ¿qué pasa en el almacenamiento de hidrógeno gaseoso comprimido en tanques? Bueno, esto en la fotografía del lado izquierdo, pues es tanques de hidrógeno donde se comprime el gas y decíamos en el capítulo anterior que para vehículos grandes se requiere que esté almacenado a 350 bar y para vehículos pequeños van a ser tanques que almacenen el hidrógeno a 700 bar, más presión. Pero estos tanques, el metal del que están hechos, el cilindro a presión, debe ser elegido cuidadosamente. El hidrógeno es una molécula muy pequeña y muy veloz. Hablábamos de que se difundía rápidamente y que por eso es difícil de que explote en una hidrogeneradora cuando ésta esté suministrando hidrógeno a los vehículos. Y por tanto, capaz de difundirse entre materiales que son impermeables para otros gases. Es decir, el hidrógeno puede penetrar los espacios interatómicos que hay en sus moléculas y entonces empezar a reaccionar con el propio metal. Tan es así que esa propiedad es la que se usa para almacenar hidrógeno en estado sólido en ciertos metales. Se describirá más adelante. Pero por otro lado, también es que si estos metales no son lo suficientemente fuertes para, y obviamente con casi nula porosidad, de tal suerte que el hidrógeno no penetre en sus espacios interatómicos, pues va a reaccionar con el metal y con el tiempo lo va a deteriorar su fuerza y puede explotar con un golpe o simplemente se le van a abrir grietas y va a haber fugas. Por otro lado, lo que mencionamos es el emboquillado en donde ya no es propiamente el tanque, sino donde se va a transmitir ese hidrógeno hacia donde se va a usar. Bueno, ese también debe ser muy hermético. ¿Por qué? Porque es tan pequeño y tan veloz el hidrógeno que rápidamente puede haber fugas. Esas tecnologías de cómo hacerlo estaremos hablando en la temporada 2 de investigación electromagnética y almacenamiento de energía. Aquí tenemos algunos datos de estos tanques. Para 2 litros de acero a 200 bar y para 147 litros de un material compuesto a 300 bar. La masa del cilindro vacío, 3 kilogramos contra 100 kilogramos. Entonces, si yo quiero usar muchos tanques de 2 litros para tener 147 litros, pues necesito 3.5 tanques, que si son 3 kilogramos, pues 7 por 3, 21, o sea,
más de 210 kilogramos contra solamente los 100 kilogramos de un solo tanque de 147 litros. Sin embargo, sí se requieren estos tanques de 2 litros porque en las situaciones industriales sí se necesitan para ciertos procesos. En este caso estaríamos hablando 147 litros a 300 bar, pudiese ser para trenes, para trailers, este tipo de tanques. Y obviamente pues 100 kilogramos no le afectan mucho a vehículos tan grandes como trailers o como trenes. Masa de hidrógeno almacenado. En esos 3 kilogramos hay que sumarle 0.0036 kilogramos que pesan los 2 litros de hidrógeno. Y a los 100 kilogramos hay que sumarle los 3.1 kilogramos que pesan los 147 litros de hidrógeno. Entonces vean cómo es tan ligero que no importa que sea un poco pesado donde se almacena, porque el hidrógeno propiamente no pesa. 147 litros de gasolina, híjole, sí sería bastante lo que se tendría que, su peso. Bueno, la eficiencia de almacenamiento en porcentaje de masa del hidrógeno es de 1.2% y en el caso del de 3 kilogramos y en el tanque de 147 litros de 100 kilogramos es de 3.1 esa eficiencia de almacenamiento. La energía específica que se va a tener en este tipo de almacenamiento en 2 litros es de 0.47 kilowatts hora por cada kilogramo y el de 147 litros de 1.2 kilowatt hora por cada kilogramo. Obviamente, pues es que a mayor presión, en cada kilogramo nosotros podemos almacenar más energía que se puede utilizar y verse reflejada en kilowatt hora. El volumen del tanque es 2.2 litros. Una cosa es su capacidad, que son 2 litros, y otra cosa es el volumen físico, que son 2.2 litros. Y 147 litros es su capacidad del otro tanque y su volumen es de 220 litros. Entonces, vean que la masa de hidrógeno por litro, en el caso de 2 litros es de 0.016 kilogramos sobre litro y en el de 147 litros es de 0.014 kilogramos por el litro. Entonces, es mucho mejor el de 147 litros para este tipo de aplicaciones en cuanto a la movilidad, que tiene que ver que al final con hidrógeno producimos electricidad, entonces podemos llamarlo electromovilidad. El almacenamiento de hidrógeno en estado líquido se requiere que sea en situaciones criogénicas, es decir, el hidrógeno se puede licuar alrededor de menos 253 grados centígrados. Licuar, así como hacemos nuestro licuado en nuestra casa, algún sólido se vuelve líquido, pues también pasa en el sentido contrario. Un gas se vuelve líquido, eso es licuar, volver líquido algo. Entonces, si yo quiero un gas volverlo líquido, en el caso del hidrógeno, tengo que bajar la temperatura hasta menos 253 grados centígrados. Requiero mucho nitrógeno con el cual puedo bajar la temperatura al hidrógeno. Esto es muy caro. Entonces, no es rentable almacenar hidrógeno en estado líquido, por lo que se requieren energías para alcanzar esta temperatura. La energía del refrigerante, que generalmente el refrigerante, les digo, es nitrógeno. No es muy utilizado este procedimiento debido al requerimiento de energía y el costo del procedimiento, que son muy altos. Por lo tanto, casi el 40% del contenido energético de hidrógeno se pierde durante este proceso. Es decir, de cada 100 joules que yo pueda almacenar de hidrógeno aquí, pues esos 100 joules ya 40 me los gasté en estar manteniendo esto frío para mantener al hidrógeno en estado líquido. Y como pueden ver aquí, el sistema de almacenamiento de hidrógeno en este tanque, pues es mucho más específico, tiene más componentes, entonces es mucho más caro. La parte de almacenamiento de hidrógeno en estado sólido. La capacidad de almacenamiento de hidrógeno se basa principalmente sobre el enlace de hidrógeno en la superficie del material en estado sólido, ya sea por quimiosorción o fisiosorción, y la superficie de interacción entre el hidrógeno y el material. Entonces,
Si yo tengo aquí, vean, una fotografía de un metal que, que la ampliamos a escala nanométrica, bueno, aquí vemos a 300 nanómetros un señalamiento de una separación de 10 nanómetros. Y entonces yo tengo 300, 200, 100 nanómetros y como en esta pequeña separación de 10 nanómetros, ahí se puede estar insertando lo que es el hidrógeno. Este metal es magnesio. El magnesio, si yo lo hago que esté en contacto con el hidrógeno a escala nanométrica se va a estar metiendo en los poros para tener hidruro de magnesio. Este hidruro de magnesio va a depender de la entalpía de formación del hidruro de magnesio. Es decir, para que esto quede adherido químicamente, que se pegue y se forme completamente un hidruro de magnesio, o físicamente que esté magnesio e hidrógeno aquí pegaditos, sin hacer la situación química, sin hacer una combinación química, de todos modos, ya sea por presión, absorción física, que esté pegado, se gasta energía. O ya sea que el enlace del hidrógeno se una al magnesio, se gasta energía. Y esa energía, la forma de calcularlo es con el incremento de entalpía de la formación de esta unión. Y entonces, cuando yo vaya a utilizar este hidrógeno, parte de la energía va a tener que ser restada de la energía de la entalpía de formación. Y esa resultante de esa resta es la energía del hidrógeno que yo voy a poder utilizar. Entonces, estos procesos requieren altas temperaturas y entonces almacenarlo, parte de esa energía del hidrógeno ya se perdió en la alta temperatura para poder hacer esta unión. Como lo fue hace ratito, parte de la energía del hidrógeno se pierde en mantener frío para volverlo líquido. Aquí es parte de la energía del hidrógeno se pierde en estarlo metiendo a alta temperatura a que se una química o físicamente a algún metal. En el caso del hidruro de magnesio, es un candidato adecuado para el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido porque este material tiene una gran cantidad de magnesio y un mayor porcentaje de hidrógeno de aproximadamente 7.6% en peso. Es decir, que de cada 100, o si lo vemos para que no, bueno, sí, de 100 átomos de magnesio, o de cada 100 átomos, perdón, que existen en muestra de metal, 7.6 son de hidrógeno y el resto 92.4 son de magnesio, debido a su mayor entalpía de formación. Implica esto que obviamente el hidrógeno no se va a difundir completamente en todos los poros del magnesio. En algunos poros sí, en otros no. Recuerden que como se ve aquí, no es algo homogéneo todo el cuerpo del metal. Está deforme propiamente. Entonces, el porcentaje en donde sí se queda almacenado en promedio es 7.6% en magnesio. Pero no puede liberar hidrógeno por debajo de los 300 grados centígrados. Para liberar el hidrógeno, debo de tener más energía que la entalpía de formación. Y eso se logra a 300 grados centígrados, debido a su mayor entalpía de formación. Por lo tanto, se busca reducir la entalpía para aumentar la propiedad térmica de la misma y convertirse en un material variable para almacenar el hidrógeno. La entalpía es la energía interna que tiene el sistema más la energía interna que tienen todas las partículas del sistema por sus movimientos, más todas esas partículas en conjunto, qué presión y volumen pueden ejercer sobre un ente exterior. Entalpía, entonces, es energía interna más presión por volumen. La explicación detallada de la entalpía la puede ver en los videos de termodinámica de este canal de investigación en el y almacenamiento de energía. Ahí hay muchos ejemplos y problemas con la entalpía y que tienen que ver con movilidad y con almacenamiento de energía. El almacenamiento de hidrógeno en estado sólido tiene su mayor
eficiencia en lo que es en nanotubos de carbón. El grafeno es uno de los mejores materiales en comparación con nanotubos de carbón. Entonces, ya que tiene la superficie más alta en la naturaleza, los átomos de hidrógeno se pueden almacenar en la celosía metálica mediante una unión química. El grafeno es un apropiado material para producir superconductores utilizando en aplicaciones de energía. Ahora se puede utilizar para producir materiales compuestos, para almacenamiento y elaboración rápida de átomos de hidrógeno. Si se dan cuenta, en esta fotografía, en el nanotubo de carbón, el hidrógeno se absorbe. Aquí es completamente una situación física. La absorción es me quedo pegado sin reaccionar químicamente. Ahora, lo que se mencionó aquí en el párrafo es que en el grafeno, ahí sí hay una unión química y el grafeno es más el hidrógeno que se absorbe que en estos nanotubos de carbón, pero ahí se está teniendo más energía que meter que aquí, que es completamente de algo físico por absorción. Entonces, la cinética de este tipo de materiales compuestos es muy alta. Es decir, para tener las ventajas tanto del grafeno como de los nanotubos de carbón, se hacen materiales compuestos y eso nos da un mejor almacenamiento de hidrógeno. Además, el proceso de dopaje se practica para mejorar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en el grafeno. Al final, el nanotubo de carbón, el grafeno, son formas específicas de cómo se estructura la materia de los átomos del carbón. Es decir, el grafeno es otra estructura del carbón y que puede estar ejemplificada como un también nanotubo de carbón. O pueden ser cosas separadas, o pueden ser materiales compuestos, o pueden relacionarse como uno mismo. Es importante ver cómo aquí sí es más homogéneo y entonces, al ser un material más homogéneo, queda mejor distribuida la absorción de los nanotubos de carbón. Un problema que el sector energético decimos que las energías son limpias y a veces no son tan limpias. El caso de la electricidad verde con aerogeneradores, pues no contamina. Bueno, los primeros aerogeneradores ya cumplieron su tiempo de vida útil, ya tienen 30 años o más de funcionamiento, ya no se les puede dar mantenimiento mayor, hay que desmontarlos. Se desmontan esas grandes hélices de los aerogeneradores y ¿qué hacemos con todo ese material de desecho? Bueno, muchos de esos aspas, esas hélices de los aerogeneradores, tienen carbón. Bueno, una idea que he sugerido a estas empresas y que se está llevando a cabo entre nosotros, Investigación Electrónica del Centro de Energía del Instituto Politécnico Nacional, con algunas universidades de Estados Unidos, es hacer el estudio teórico y obviamente entregárselo para que lo hayan en el estudio práctico estas empresas, de ya retiraron las aspas para que no estorben porque son grandotas, son de dimensiones de 15, 20 metros, las trituraron. Ahora, con esa trituración, la idea es volverlas polvos y hacer este tipo de materiales compuestos para almacenar hidrógeno. ¿Por qué? Porque el uso del hidrógeno almacenado en estado sólido es el que más futuro tiene. Hoy por hoy, así como les he dicho que ya hay todo tipo de vehículos de hidrógeno, que se les mete gas comprimido, bueno, en estado sólido ya existen baterías de hidrógeno, así como ustedes tienen sus celulares y en los celulares tienen su batería recargable, bueno, hay celulares que su batería ya es propiamente una batería de hidrógeno. Ustedes lo más que tienen un celular es que tarda 2 días y tienen que recargar su batería. Bueno, los celulares que tienen baterías de hidrógeno tardan hasta 3 semanas y entonces tienen que recargar. Son mucho más duraderas. Entonces, con ese principio, se utilizan en sistemas de alimentación interrumpida, los famosos backup de sus computadoras, las famosas unidades de respaldo, en donde se queda almacenado todo en la nube, pues al final se necesita que la nube esté en un estado sólido almacenada y que ese estado sólido no esté desconectado de la electricidad, nunca se quede sin electricidad.
Entonces, una forma de que nunca se quede sin electricidad son las celdas de hidrógeno, porque duran para estos casos meses. Es decir, hay más seguridad de que quede bien respaldada la información porque nunca se van a quedar sin electricidad, porque las baterías de hidrógeno de estado sólido duran mucho, mucho más tiempo. Bueno, como siempre les dejo mis datos para que todas las escuelas que quieran unirse a este programa de inversión del Centro de Energía o alumnos de otras universidades se contacten conmigo, son bienvenidos a trabajar con nosotros. Pues muchas gracias por estar una vez más con nosotros en un video de inversión del Centro de Energía. Nos veremos la próxima semana con el tema que he estado diciendo y no lo hemos podido tocar, que es la distribución del hidrógeno. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.